Pasamos a Francia, donde los franceses, los mandones de aquella época, se portaron con nosotros como si fuéramos delincuentes infecciosos, nos arrinconaron en las playas, montaron barreras de alambre espino, pusieron centinelas alrededor, muchos de ellos senegaleses, muchos murieron allá, entre frío y necesidades, hasta que en su día, después de varios meses, nos obligaron a escoger entre tres diferentes opciones. O volver a España, en mi caso, era a evitar enseguida. En aquella edad que tenía yo, habiendo perdido la guerra, me hubieran hecho hacer el servicio militar y como un perdedor me hubieran dado todas en el morro. O sea que eso a evitar. La legión tampoco era algo que te pudiese atraer. Y como mal menor, como tantísimos otros, las compañías de trabajo. Que eso no quiere decir nada. En realidad, pues algunos fueron a diferentes fábricas, nosotros, muchos españoles, fuimos a la línea Maginot. Sí, a la línea Maginot, a muy poca distancia del frente, a hacer zanjas. Veíamos de vez en cuando 3 o 4 aviones que se acercaban a la altura de la línea Maginot y casi hacíamos apuestas, a ver si van más, a ver si van más, y qué va. Al poco rato uno era abatido, el otro terminaba en Bélgica, el otro... O sea que sabíamos que la guerra se iba a perder, que los franceses no podían ganar nunca. Ahora, no nos preguntábamos todavía qué iba a ser de nosotros. Todavía no teníamos ninguna noción. Y nos cogieron prisioneros, eso era inevitable. Nos sacaron de allá, apartándonos de los prisioneros franceses, intuimos que algo se estaba torciendo. Tanto es así que nos metieron en vagones de bestias, nos encerraron, y pasamos muchas horas, tarde, 2 días con sus noches, encerrados allá, unos encima, hacinados uno encima de otro, no teníamos ni para hacer nuestras necesidades, no teníamos para comer, no teníamos para beber, y entonces sí que el porvenir se nos mostró muy negro. No sabíamos dónde íbamos, pero el destino no podía ser nada agradable. Llegamos a un lugar donde supimos que era el pueblo de Mataos. Llegamos de madrugada, ateridos de frío, muchos se habían quitado los zapatos por comodidad, y aquello fue el fin del mundo. De entrada nos hicieron desnudar, con aquella temperatura, pues no sé, se puede uno imaginar, y nos cortaron el pelo y el vello de toda la parte donde hubiese. Nos aplicaron no sé qué clase de lo que ellos llamaban desinfectante, en los sobacos, en las partes, picaba como, no sé, algo parecido a la gasolina, y nos hicieron salir a una plaza donde íbamos a pasar muchos cientos de horas en los días venideros, muchos, porque por cualquier razón había que reunir a la gente y contar, y se contaba y recontaba, y se estaba 1 o 2 horas firmes bajo el frío y bajo la nieve. De allí nos destinaron a diferentes barracas. Las barracas eran gobernadas o administradas por bandidos, por gente que estaba ya, alemanes naturalmente, que estaba ya condenada, uno por haber robado en el banco de no sé qué, el otro por haber asesinado, etc. Eran todos delincuentes, pero delincuentes probados, que estaban condenados a muchísimos años de prisión. Pero las fuerzas de la SS, nuestros verdaderos verdugos, se servían de estos para que les aliviaran el trabajo. Y estos, llamados capos, eran tanto más valiosos cuanto más inhumanos fuesen. Es decir, que conservaban el puesto a fuerza de liquidar el máximo de deportados que allí hubiese. Y cualquier motivo era bueno. Decían, se rumoreaba de que hacían experimentos. Luego se supo que sí fue. No en vano, pues la casa Bayer y muchos de estos pues tienen medicinas y técnicos adelantados porque tenían material de primera mano que reemplazaba de lejos a los conejos. Me acuerdo de un periodista de Bilbao, Baldajo, a quien
ya estaba bastante débil, a quien le ataron a las afueras de la barraca en pleno invierno y le fueron echando cubos de agua y mientras tanto iban midiendo el pulso, las palpitaciones, etcétera, hasta que murió, naturalmente. Decían que era con ánimo de saber cómo se reaccionaban a los marinos y los aviadores que caían en los mares del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían pruebas. En mi caso, llegué allá y había creo que le debo la vida, un médico catalán, Pedro Freixas, que me atendió y me dijo: Aguirre, no te preocupes, eso es la erisipela. Yo no sabía lo que era entonces y tampoco sé mucho lo que es ahora. Lo que sí es verdad es que era infecciosa. Era infecciosa. Entonces, me dieron una inyección. Claro, te preguntan si quieres o si no quieres. Yo entonces me vi muerto. Es de las pocas veces que sí que he creído que era hombre muerto. A muy poco rato fui a orinar y lo que salía era rojo. Yo estaba abatido completamente. Y me llevaron, por aquello que peor que esto no hay, peor que esto no hay, siempre había algo peor. Me llevaron a cuarentena. Cuarentena en una barraca alejada de las otras, completamente aislada, de donde el 98% de allí iban al crematorio, porque morían. Ahora, si me preguntan por qué salí yo de allá, eso sí que, yo me moriré sin saber. Puede, son conjeturas, puede que por el hecho de que entonces era de los muy pocos españoles que chapurraba el alemán y que el médico catalán intercediese por mí, el caso es que al muy poco tiempo volví al campo central. Milagros, si es que existen milagros de los que yo no creo, ese fue uno de ellos. Ese fue uno de ellos.